todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un capítulo más del curso intermedio de Python después de 47 millones de años del último video, el cual si no lo han visto pues pueden verlo aquí en el canal, en esta lista de reproducción, o si están viendo aquí en Twitch, creo que también están los videos grabados. Como les digo, estamos aquí de vuelta en el curso intermedio de Python. Por el título ya saben qué es lo que vamos a aprender en esta noche. Vamos a aprender programación orientada a objetos en este lenguaje de programación. Y de paso vamos a aprender todo este paradigma de programación orientada a objetos, porque es un paradigma que se puede aplicar a varios lenguajes de programación, no solamente a Python. Así que si ustedes no conocen esto, es una muy buena oportunidad para conocerlo, porque además vamos a hacerlo, o les voy a explicar de la manera más simple que pueda. Tan simple que hasta tu hermano de 5 años pueda entenderlo. En fin, entonces, voy a abrir mi terminal. Si es la primera vez que están viendo el curso intermedio de Python de este canal y se sienten un poquito perdidos, les recomiendo que vean el primer episodio que está aquí subido en YouTube, por supuesto, y lo pueden ver. Si no, no se preocupen, intentaré explicar o resumir un poco lo más importante de esos anteriores episodios en este, que tampoco son muchos, la verdad, así que no hay nada de qué perderse. Así que nada, vamos a esta carpeta de Python, que es una carpeta que yo tengo dedicada para este tipo de cosas, y vamos a ir al curso intermedio, efectivamente. Y con code. Abrimos el maravilloso Visual Studio Code, que es el editor de texto que estamos usando, ya saben, desde siempre. Voy a hacer esto más grande. Por cierto, últimamente en estos últimos meses me he acostumbrado a usar el Visual Studio Code de esta forma, minimizado con al menos la mitad de la pantalla, o un poquito más de la mitad, porque sobre todo me ayuda a ver cosas que están detrás del editor. Por ejemplo, no sé, me ayuda a ver un poco la consola, o si tengo alguna página abierta, me ayuda a verla también, un poco el contenido. Esto es más útil cuando tienes una pantalla más grande, pero bueno, es algo que no está mal. Al final te acostumbras. Pero en este caso, por el directo y el video, pues lo voy a poner en pantalla completa para que se vea todo muy bien. Ok, amigos míos, aquí estamos en Visual Studio Code. ¿Se recuerdan del primer episodio? No me acuerdo si fue el primero o el segundo, probablemente el primero. Les enseñé a crear un entorno virtual dentro de Python, que es una muy buena práctica que deberían seguir si ustedes crean proyectos constantemente en este lenguaje. En este caso tenemos nuestro entorno virtual aquí, en esta carpetita. De hecho también creamos un git ignore, básicamente para ir traqueando aquellos archivos que no queremos dentro de nuestro repositorio de Git, que por cierto también creamos un repositorio de Git. Creo que no lo subí a GitHub, creo. Si no lo subí, lo voy a subir porque también considero que es importante. E incluso creamos nuestro requirements.txt, que es este archivo que nos ayuda a almacenar todos los paquetes que usa nuestro proyecto y poder así reutilizar este proyecto en diferentes ambientes, incluso diferentes máquinas. Simplemente instalamos los requisitos de este archivo y ya podemos correr nuestro proyecto. Sí, básicamente eso fue lo que aprendimos en el primer episodio, y por lo que veo en los siguientes episodios, que tampoco fueron muchos, como les dije, aprendimos Lists y Dictionaries Comprehensions. ¿Es esto? Creo que sí, ¿verdad? Es increíble, ni siquiera yo entiendo mi propio código. Ya que tengo esto, no sé qué es. Bueno, esto es para usar una API y conocer el clima de una ciudad, en fin. Cosas raras que ni yo entiendo. Ok, entonces vamos a continuar con este episodio. Y este capítulo, o este tema, seguramente lo voy a dividir en más de un capítulo, porque la programación orientada a objetos es un tema sumamente amplio. Es increíble lo grande que es este paradigma. Obviamente no voy a aprender o a enseñar absolutamente todo, porque ni siquiera yo sé absolutamente todo, pero sí lo más importante, lo fundamental que necesitan saber. Ok, entonces vamos a comenzar activando nuestro entorno virtual. Para ello, si no conocen el comando, pues es muy sencillo. En este caso en Windows vamos a poner punto y un backslash y el nombre de la carpeta, que se llama bmscripts, que es otro directorio, y un comando o un archivo que se llama activate. Y ya estamos dentro de nuestro entorno virtual. Listo, si ponemos el comando pip freeze, veremos cuáles son los paquetes que tenemos instalados. ¿What? ¿Qué es esto? Esto es nuevo, es como si no tuviera instalado pip. ¿Qué onda? Un momento, déjeme ver algo. What the fuck? Vale, esto es completamente nuevo y no sé qué es lo que está pasando. Pero bueno, igual tampoco es que vamos a usar pip en este
en este capítulo, pero ya veré más adelante qué es lo que está ocurriendo. Puede ser que porque no tengo activado mi entorno o mi intérprete de Python, mejor dicho. Es muy probable. En fin, bueno. Entonces, vamos a ver. Vamos a aprender programación orientada a objetos, ¿ok? Y seguramente ustedes, si no conocen este tema, se estarán preguntando qué onda, qué es la programación orientada a objetos. No entiendo nada, porque el título es un poco confuso. ¿Cómo que programación orientada a objetos? Bueno, si se ponen a pensar, tampoco es tan confuso. Si es la primera vez que lo escuchas, probablemente sí, pero luego que lo entiendes, no tanto. Ok, vamos a ver. De hecho, vamos a usar internet para ver esta maravilla, porque ustedes saben que internet es básicamente la escuela de este siglo. Vamos a poner programación orientada a objetos, o por sus siglas POO en español. En inglés sería OOP. Es curioso que es al revés. Bueno, ya saben, a veces en inglés es un poco al revés. Y vamos a ver alguna imagen que tengamos por aquí para poder entenderlo. Por ejemplo, esta imagen de aquí, estos animalitos, no está nada mal. Vale. Básicamente la programación orientada a objetos es uno de los paradigmas de la programación. Un paradigma es básicamente una forma de programar. Simplemente eso. ¿Ok? Este paradigma nos dice que nosotros podemos modelar o abstraer los objetos de nuestro mundo real en un sistema informático, en un programa, en una pieza de software. ¿Vale? Básicamente podemos tomar, por ejemplo, un objeto de la vida real como un carro, o como un perro o un gato, y de alguna forma modelarlo, abstraerlo, colocarlo dentro de un programa de software, ¿vale? Probablemente aún no entiendan qué es esto, pero no se preocupen, a lo largo de este capítulo lo van a entender mejor. De hecho, aquí tenemos una imagen que yo creo que nos va a explicar bastante bien de qué se trata este paradigma. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos estos dos animales, un perro y un gato, que nosotros sabemos que, bueno, obviamente son animales, ¿ok? Y dentro de este paradigma orientado a objetos, tenemos la posibilidad de crear una clase para clasificar a cada uno de estos perros, gatos u otros animales. Y esta clase tiene un nombre y esto depende del objeto que queramos abstraer dentro de este programa informático. En este caso, en el caso de la imagen, esta clase se llama animal, porque los perros y los gatos son animales. Nosotros también somos animales, técnicamente, pero bueno, eso es otro tema. En este caso, los perros y los gatos son animales. Y este animal, o mejor dicho, esta clase se llama así. Ahora, ¿qué es una clase? ¿Ok? Porque el nombre puede sonar un poco ambiguo, una clase puede significarse muchas cosas. Pero dentro de este paradigma, vamos a tomarlo como si fuera un molde. ¿Ok? Ustedes seguramente conocen los moldes que se usan para hornear galletas con diferentes formas. Tienen esos moldes que tienen, por ejemplo, forma de un árbol, o de un perro, o de un gato, por ejemplo. Y al ponerlo dentro de la masa, tenemos varias galletitas que podemos ir tomando en base a ese molde. Pues una clase es básicamente lo mismo. Es ese molde, esa figurita que nosotros tenemos para, a partir de ahí, ir creando objetos. Que curiosamente es la siguiente burbujita que está aquí en esta imagen. Un objeto es, digamos, de manera técnica, es una instancia de una clase. Ahora, ¿qué es una instancia? Pues básicamente eso es una representación de una clase. Es una de esas galletas que tú obtienes al usar el molde, ¿ok? En este caso, un objeto puede ser un perro o un gato, porque ambos son animales. Vienen de este molde que es el molde del animal. Luego, nosotros sabemos que en el mundo real cada uno de estos objetos tienen distintos atributos. Precisamente es la siguiente burbuja de la imagen. Un perro, por ejemplo, aquí nos muestra que puede tener un nombre, puede tener una edad. Al igual que un gato, puede tener un nombre y una edad. Y el resto de objetos del mundo real también tienen muchos atributos. De hecho, nosotros mismos, los humanos, tenemos atributos, también tenemos nombres, tenemos edades, tenemos profesiones, familia, en fin. Cada uno de estos atributos van a corresponderse al objeto. También depende mucho de qué se trata tu proyecto, de qué se trata tu programa. No vas a poder absolutamente todos los atributos que tiene un objeto porque eso sería algo innecesariamente grande, sino más bien vas a limitarlos al propósito de tu programa. Y por último tenemos métodos. ¿Para qué significan esos métodos? Pues estos métodos no son más que funciones dentro de un programa. Ya conocen las funciones, ya han visto el
curso básico de Python, que si no lo han visto, pues ya saben dónde encontrarlo, en donde aprendimos lo que son las funciones. Solo que al estar dentro de la programación orientada a objetos, las funciones también, o mejor dicho, se conocen como métodos. Y estos métodos son las acciones que tienen esos objetos y que pueden realizar. Por ejemplo, un perro puede comer, puede caminar, puede correr, puede dormir todo el día y comer y dormir. Bueno, la vida de un perro es muy envidiable. Y un gato, por supuesto, también puede hacer exactamente lo mismo. Pueden hacer distintas acciones, ¿ok? Y de esa manera podemos abstraer las propiedades más importantes de los objetos del mundo real dentro de un programa de software. Y esto, por supuesto, nos ayuda muchísimo a crear aplicaciones que sean bastante robustas, bastante complejas y que de hecho las utilizamos día a día. Seguramente ustedes han utilizado aplicaciones como Instagram, como WhatsApp, como Facebook, y probablemente estas aplicaciones utilicen este paradigma de programación, la programación orientada a objetos, para poder modelar, en este caso, cosas del mundo real como los usuarios, como las personas, o como las fotografías o los videos, porque cada una de estas cosas, cada una de estas piezas son piezas del mundo real que pueden ser abstraídas dentro de un programa de software. Y básicamente esa es la programación orientada a objetos. No es tan complicado como puede parecer. Quizá al principio aún les tome un poco de tiempo entenderla. A mí me costó muchísimo entenderla. Puede que también se deba a la forma en la que me la enseñaron, que fue un poco rara y diferente, pero cuando ya la entiendes, cuando ya le agarras la onda, es bastante sencilla. Ahora claro, eso es en la teoría. Otra cosa muy distinta es en la práctica, en un programa, en un lenguaje de programación. Y es que normalmente, y seguramente ustedes, si están cursando la universidad o algún curso relacionado a la programación y están viendo este tema, seguramente les han enseñado en el lenguaje de programación de Java este paradigma. Y Java es complicado. Al menos la versión 8, de la versión 8 por abajo, es complicado. Porque es un lenguaje que es totalmente orientado a este paradigma y la forma de entenderlo al inicio es compleja. Pero bueno, al menos aquí en Python, como van a ver, es bastante más sencillo. Así que nada, vamos de lleno a ver un ejemplo. Justamente hagamos un ejemplo de esto, de animales, y ver qué onda, cómo funciona la programación orientada a objetos en Python. Pero primero voy a tomar agua, porque, bueno, parece que he hablado aquí 40 horas y ya me estoy muriendo. Ok, amigos míos, entonces vamos a ver. Vamos aquí a nuestra carpeta. Vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar PO, para poder poner ahí todo lo que tenga que ver con este tema. Y ok, vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a crear dos archivos concretamente. Uno que se va a llamar main, porque va a ser nuestro programa principal, podríamos decirlo así. Y otro que se va a llamar... de hecho no va a ser un archivo, va a ser una carpeta. Vamos a ver una carpeta que se va a llamar modules. ¿Y por qué se va a llamar modules? Porque aquí vamos a poner todos los programas que tengan que ver con clases, que técnicamente van a ser módulos de Python, porque vamos a poder importarlos dentro de otros archivos y poder utilizarlos. Y aquí es donde vamos a crear nuestros ejemplos de este tema de PO. Pero como es un módulo, y esto no sé si sabían, y si no les enseño, en Python cuando queremos decir que un archivo o un directorio es un directorio de módulos, debemos poner un archivo que se llama render_init, así, .py, el cual va a estar vacío por defecto, aunque también podemos ponerle ciertas cosas dependiendo de nuestras necesidades, pero de momento va a estar vacío, y esto le va a decir a Python que esta carpeta es una carpeta de módulos, y lo que está aquí dentro son módulos, ¿ok? Y vamos a crear un primer módulo que se va a llamar, realmente no sé cómo llamarlo, soy muy malo para los nombres. Si ustedes ya me conocen, pues sabrán que siempre se me complica ponerle un nombre a las cosas. No lo sé, voy a ponerle ejemplo 1. Realmente no se me ocurre nada más. Ok, entonces, vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abstraer esta misma lógica dentro de este programa de Python. Y vamos a ponerla tal cual como está en esta imagen. Vamos a crear una clase que se va a llamar animal, la cual vamos a tener la posibilidad de crear objetos, un perro y un gato, y en donde vamos a ponerle atributos dentro de esta clase para que esos objetos pues tengan atributos, y también pues este par de métodos. ¿Ok? Vamos a calcar tal cual esta imagen dentro de Python para ver este ejemplo en primera instancia como es en este lenguaje. Vamos a poner class
ya que para crear una clase dentro de Python usamos la palabra reservada class, ¿ok? Y aquí viene el nombre, que vamos a ponerle animal. Por cierto, todo voy a programar en inglés. Ya saben que a mí me gusta programar en inglés, así que no se extrañen si empiezo a escribir aquí cosas raras. Y aquí viene la primera cosa, ¿vale? En Python, para declarar una clase, y creo que también en el resto de lenguajes de programación, no solamente en Python, el nombre debemos ponerlo al inicio en mayúsculas, ¿ok? La primera letra en mayúsculas. Esta es una convención que yo diría que es usada globalmente por todo el mundo que programa, en donde las clases van a llamarse así. Y si esta clase tiene más de 2 palabras, pues usamos la convención del nombre. Bueno, en inglés se llama camel tooth, bueno, no recuerdo, pero la forma de escribir de la joroba del camello, en donde ponemos la forma correcta es poner la primera letra en minúscula, sería así, y la siguiente palabra sería en mayúscula, por ejemplo, animal, tú. Ok, esa sería la forma de ponerla con esta convención de camel case. Ok, ahorita se me acaba de venir a la mente. Camel case es la convención. Pero en este caso este camel case tiene trampa porque realmente empezamos con la primera letra en mayúscula y la segunda palabra sí la empezamos con mayúscula. Eso en el caso de que la clase tenga más de una palabra, pero en este caso no es así. Ok, entonces ponemos class, el nombre, 2 puntos, y lo siguiente es una cosita muy interesante que se llama constructor. Ok, voy a poner aquí primero como un comentario. Constructor, que de hecho en inglés también es constructor. ¿Qué es un constructor? Bueno, pues su nombre lo dice, es una cosa que construye, básicamente. Bueno, un constructor sería como un método especial dentro de esta clase que nos va a permitir instanciar o crear objetos de esta clase. Es básicamente la forma en la que nosotros llamamos a la clase. Por ejemplo, digamos que vamos a crear un objeto de esta clase. Y esa clase va a estar dentro de A. Ok, no tiene sentido ese nombre, pero vamos a ponerle A. Y ya les hago un pequeño spoiler. Para crear un objeto de una clase aquí en Python, pues simplemente ponemos el nombre de la clase, abrimos paréntesis, y este paréntesis, lo que ponemos dentro, es básicamente lo que va a controlar este constructor. ¿Ok? Al ya ejecutar esta clase de esta forma, ya estamos llamando al constructor de la propia clase, ¿vale? No es obligatorio que una clase dentro de Python tenga un constructor, pero debería tenerlo. ¿Ok? Deberían poner un constructor porque de esa forma es cómo vamos a definir los atributos que va a tener nuestra clase. Ok, en este caso en Python, para definir un constructor ponemos la función o la palabra reservada def, y ponemos también un danter init, igual como el archivo que creamos acá. Y en este caso, dentro de este paréntesis usamos otra palabra reservada que técnicamente no es una palabra reservada, sino más bien también es una convención que se llama self. ¿Ok? Esto lo voy a quitar ya que no es del todo necesario. Ahora, ¿qué onda con este self? ¿Qué es esto? Ok. Si ustedes no vienen de otro lenguaje de programación que use PO, programación orientada a objetos, por cierto, cada vez que diga PO, me estoy refiriendo a eso, a programación orientada a objetos, ¿okay? Para no causar confusiones. Si ustedes vienen, o mejor dicho, si no vienen de otro lenguaje de programación que use esta cosa, probablemente este self se les haga sumamente raro. Ustedes se preguntan, ¿qué es esto de self? Bueno, self en español significaría como algo propio de una, bueno, en este caso de un objeto dentro de este paradigma de programación. Y es que este self hace referencia a que lo que sea que pongamos dentro de este paréntesis va a ser luego referenciado dentro de el propio objeto de la clase. Ya lo van a entender mejor cuando continúe con este código. Ahora, si ustedes vienen, si sí vienen de otro lenguaje de programación que use PO, como por ejemplo Java o el propio JavaScript, este self es lo mismo que el this, que esto de aquí. ¿Ok? This es lo mismo que self. ¿Vale? Eso, bueno, no tiene sentido, pero ustedes me entienden. Pero aquí en Python, la convención es utilizar self. Realmente podemos usar cualquier otra palabra, pero como digo, es una convención, ya está aceptada, así que debemos usarla. Y luego de este self, debemos poner los atributos que va a utilizar nuestra clase. En este caso vamos a poner solamente 2, un nombre y una edad. ¿Ok? Vamos a poner name
y age, porque estos objetos van a tener nombre y edad. Luego debajo de este constructor vamos a poner lo siguiente. Aquí es donde le vamos a decir a la clase, usando self, que los atributos que vamos a usar dentro de la clase van a llamarse de esta forma. Self.name. Name porque es el mismo nombre del atributo que le estamos pasando aquí dentro del constructor. Y vamos a poner igual a name. De esta forma le estamos diciendo que efectivamente el atributo que le pasamos al constructor va a ser referenciado por self.name. Aquí también podemos ponerle otro nombre, por ejemplo, something, algo X que no tiene mucho sentido. Pero lógicamente no tiene sentido ponerle un nombre que no tiene que ver con el mismo atributo que le estamos pasando al constructor. Así que por eso ponemos exactamente el mismo nombre. Y lo mismo para el otro atributo. ¿Ok? Así que técnicamente para cada atributo que le pasamos al constructor debería haber una referencia dentro de la clase con self. Y el nombre del atributo. Listo, de esa manera ya creamos nuestro constructor y técnicamente ya podemos empezar a crear objetos de esta clase animal, ¿ok? De hecho, ¿por qué no lo hacemos antes de crear los métodos? Vamos ahora sí aquí debajo de esta clase. Recuerden que estoy ya fuera de la clase, estoy acá abajo del todo. Vamos a crear nuestro primer objeto dentro de Python con la clase animal. ¿Qué tal si este objeto le llamamos, bueno, no mucho misterio, vamos a llamarle dog, un perro? Y este objeto perro va a ser de la clase animal, por supuesto. Y si se dan cuenta aquí con Visual Studio Code, cuando ya pongo el paréntesis, me está diciendo que necesito un nombre y una edad. Esto de any y any es básicamente el tipo de dato que tiene este atributo. Python de por sí no es muy estricto con el tema de los tipos de datos. Tiene un tipado dinámico. Pero aún así Visual Studio reconoce que este tipo de dato es un any. Any significa que es cualquier tipo de dato. Sería una buena práctica decirle explícitamente al programa de qué tipo de dato se trata este atributo. Básicamente poniendo dos puntos y aquí, bueno, en este caso sería un str, un string. Pero claro, de momento no vamos a seguir esa práctica para no ser más complejo este capítulo. Pero es una buena práctica que se debería seguir. De hecho, si se dan cuenta, al momento de poner aquí estos paréntesis, Visual Studio Code ya nos dice que este name es del tipo string, ¿ok? Pero bueno, vamos a borrar esto de momento para que no se confundan si es la primera vez que están viendo esto, simplemente tengan esto en cuenta. Entonces, aquí necesitamos dos atributos, nombre y edad. Entonces vamos a ponerle como nombre manchitas, por ejemplo, nombre de un perro. Y edad vamos a ponerle 6 años, ¿ok? Digamos que la edad es en años y lo ponemos 6. Y listo, de esa forma ya dog es un objeto de la clase animal que tiene nombre y edad. De hecho, si nosotros ponemos aquí un print y vamos a poner con fstring de esta forma, vamos a decir this dog, o mejor dicho, the name of this dog is... De aquí vamos a poner dog. Y atentos a lo siguiente. Cuando ponemos el objeto que instanciamos de esta clase, tenemos la posibilidad de poder acceder a sus atributos si estos son públicos. Y aquí ya estoy empezando a tocar un poquito unos temas, unos conceptos más técnicos que tienen que ver con programación orientada a objetos. Resulta que dentro de la programación orientada a objetos hay distintos conceptos que debemos tener muy en cuenta, ¿vale? Uno de estos conceptos es el encapsulamiento. Y el encapsulamiento no es más que qué tanta libertad tenemos nosotros para poder acceder a los atributos y los métodos de un objeto, ¿vale? Ya que por seguridad un programador o un usuario que use el proyecto no debería tener tanta libertad al poder acceder a los atributos y métodos de un objeto. Es por ello que se crearon, digámoslo así, 3 niveles de encapsulamiento dentro de todo este tema de acceso a atributos y métodos. Esos niveles son los públicos, privados y protegidos, ¿vale? Se suelen usar más a menudo los privados y los públicos, pero también tenemos en cuenta a los protegidos. Ahora, ¿qué onda con esto? Los atributos públicos son aquellos que pueden ser accedidos por absolutamente todo el mundo. Por la clase, por el objeto, por el usuario, por todo el mundo. Los privados son aquellos aquellos atributos y métodos
que solamente pueden ser accedidos por la propia clase que tiene esos atributos, en este caso Animal. Y los protegidos son aquellos que pueden ser accedidos solamente por la propia clase y por subclases. Esto de subclases ya lo veremos más adelante, probablemente en otro capítulo, porque no sé si también me dé tiempo para meter todo eso en este capítulo de aquí. Pero quédense con este tema de las subclases y los atributos y métodos protegidos que solamente pueden ser accedidos por la clase que los crea y las subclases. ¿Ok? En este caso, en este ejemplo en concreto, estos atributos son públicos. De hecho, técnicamente todo dentro de Python es público porque Python no tiene la capacidad de poder encapsular estos métodos y atributos con estos niveles. Otros lenguajes como JavaScript sí que lo tienen. De hecho, hay palabras reservadas que se llaman private, public y protected. Pero en este caso, Python no tiene esa posibilidad. Sin embargo, sí hay convenciones, que ya los voy a enseñar más adelante, que deberíamos usar para decirle a Python que esto es público, privado y protegido. En este caso, si no usamos ninguna convención y más bien usamos simplemente el nombre del atributo y ya está, normalmente, estamos diciendo que estos atributos son públicos, que pueden ser accedidos por esta clase, por subclases, por objetos, en fin. ¿Ok? Y para acceder a un atributo y a un método, seguramente ustedes ya saben más o menos cómo hacerlo, es simplemente con el punto. Y accedemos a uno de los atributos de este objeto, en este caso a name, ¿vale? Y de esa forma le estamos diciendo que el nombre de este perro es dog.name, en este caso será manchitas, coma, and its age is, vamos a poner aquí de igual manera a nuestro amigo dog.age years old, ¿ok? Un texto un poco largo, pero se entiende. Entonces de esa forma vamos a acceder a estos dos atributos, estos dos valores de los atributos de este objeto que es un perro. Entonces vamos a probarlo a ver qué onda. Vamos a poner Python, el nombre de la carpeta que se llamaba, mejor dicho, voy a entrar de momento a la carpeta PO y a models. Vamos a poner Python example.py y aquí dice el nombre de este perro es Manchitas y su edad es 6 años. Y ya. De esa forma accedimos a los atributos de ese objeto y creamos pues nuestro primer objeto de la clase Animal. Muy bien. Eso en cuanto a los atributos. Ahora vamos a la siguiente burbuja del gráfico, que son los métodos. Ahora, ¿qué onda con los métodos? Vamos un poquito a comentar esto de momento. Ok, como les dije al inicio, los métodos no son más que funciones dentro de la clase, ¿vale? Y se crean pues como eso, como una función. Es por ello que vamos a crear esta función que se llama comer. Vamos a llamarle it. Pero aquí hay una diferencia con las funciones tradicionales que usamos en cualquier otro programa de Python. Y es que al estar dentro de una clase, debemos usar una palabra reservada que identifique que esta función es un método y que puede ser usada por el objeto específico de esa clase. En este caso, la palabra reservada, o más bien dicho, la convención, como les dije antes, es self. Siempre que ustedes definan una función, o bueno, un método dentro de la clase, deben poner a self como uno de los parámetros de esta función, de este método, ¿vale? Y seguido a esto ponemos el resto de atributos que admita este método. Vamos a poner cualquier otro atributo aquí que se nos ocurra, pero en este caso, como este método pues no lo necesita realmente, vamos o de hecho sí, vamos a hacer que este método it admita alguna comida para que nuestro animalito coma. ¿Qué les parece? Bueno, realmente vamos a poner simplemente food y ya está. Entonces vamos a poner aquí un simple print que diga, vamos a ponerle incluso el nombre del animal. Vamos a decir que aquí entre paréntesis que self.name, y ya les voy a explicar qué onda con esto. Is eating food, la variable o el atributo de food. ¿Ok? El parámetro de food, mejor dicho. Ahora, si se dieron cuenta, aquí para poder acceder al nombre de este objeto, usamos self.name. Y así como les dije antes, para poder utilizar el atributo que le pasemos al constructor dentro de la clase,
debemos hacerlo usando self, punto y el nombre del atributo. Entonces aquí, cuando ejecutemos el método it, estará diciendo el nombre de este objeto, digamos manchitas, está comiendo y la comida que le pasamos para que coma, ¿vale? Entonces vamos a programar el otro método que era caminar, vamos a decir walk self, recuerden, y este sí que no va a admitir algún otro parámetro, así que simplemente vamos a poner de igual forma entre paréntesis un self.name, o sea que el nombre de este animal, y está caminando y un punto, y ya está. Ok, entonces vamos a volver a descomentar esto y vamos a dejar este print, pero debajo de este print vamos a llamar a estos dos métodos. Vamos a llamar a dog, el nombre del objeto, y si se dan cuenta, al poner el punto ya nos aparece aquí con Visual Studio los dos métodos que podemos usar de este objeto. De hecho, podemos ver el icono que es como una cajita y es la forma de representar de Visual Studio a los métodos. Entonces vamos a decir que coma primero, y que coma a un perro puede comer muchas cosas. Vamos a decir que se está comiendo un pollo, un chicken. Bueno, de hecho vamos a ponerlo en minúscula, ¿vale? Chicken. Y además, después de comer, vamos a decir que se va a dar un paseo, va a caminar. Así es. Y listo, vamos a guardar este programa y a ver qué onda. Le damos de nuevo a Python example.py y nos damos cuenta que tenemos el mensaje de antes. Y también dice manchitas, que es el nombre del objeto, está comiendo pollo y luego está caminando. Y ya está. De esa forma podemos acceder a los métodos de los objetos de esta clase. Obviamente esto es un ejemplo, ¿no? En la vida real, un proyecto mucho más complejo, pues estos métodos seguramente hagan cosas más complejas, pero esto es bastante bueno para poder entender qué onda con esto de los métodos. Muy bien, y ya está. De esa forma podemos crear una clase dentro de Python, instanciarla con un objeto, pasarle atributos y acceder a esos atributos, así como también poder acceder o ejecutar los métodos. Si podemos crear cuantos objetos se nos ocurra, podemos crear aquí un cat que se va a llamar, yo qué sé, Snowball, por ejemplo. Snowball, bola de nieves, y que tiene 5 años. Podemos crear, no sé, ¿qué otro animal se les ocurre? Un fish, un pescado, que técnicamente también es un animal, por supuesto, que se va a llamar Nemo. Bueno, no, miento. Y de hecho, qué bueno que se me ocurrió este ejemplo del pescado, porque, a ver, aquí viene lo siguiente. Iba aquí yo a crear un pescado, un objeto pescado. Pero ¿qué pasa? Que resulta que un pescado no puede caminar. No puede caminar un pescado. Puede nadar, porque los pescados no tienen piernas. Es decir, en la evolución hace millones de años, hubieron animales del agua que salieron y empezaron a tener piernas, pero bueno, eso es otro tema. Pero los pescados de hoy en día no tienen piernas, por lo tanto no pueden caminar. Entonces es un problema. No podemos usar esta clase de animal para instanciar un objeto pescado. Muy mal ahí. Pero habrá una forma de poder crear otra clase. Bueno, en ese caso tendríamos que crear otra clase que sea como, yo que sé, animales acuáticos, en donde sí que estén los pescados y solamente tengamos métodos que tengan que ver con animales acuáticos, lo cual sería una solución bastante viable. Pero quizá hay soluciones mejores, y eso, bueno, ya lo veremos más adelante. Por el momento vamos a borrar el pescado, porque no puede caminar. Así que vamos a crear otro animal que sí que pueda caminar. No sé, bueno, vamos a dejarlo de momento así, con cat. Y quiero que vean que ahora podemos escribir este mismo mensaje, pero por supuesto acceder simplemente al objeto que queremos, que en este caso es cat, y podemos hacer que vamos a poner aquí un print debajo que tenga, de hecho a este vamos a ponerle un salto de línea, así como el \n, y aquí que diga doc con mayúscula, para que diferenciemos a esta sección.
y que también tenga un \n, pues, \n para hacer un salto de línea, y aquí que diga cat. Y quiero que vean que un gato también puede comer. De hecho, un gato sí que puede comer un pescado, fish, y un gato también puede caminar. Entonces, cuando ejecutamos esto, nos daremos cuenta que efectivamente, bueno, aquí debe haber puesto un salto de línea simplemente para que sea mejor. Y aquí quiero que vean que efectivamente tenemos el nombre del gato, en este caso porque ya no es un perro. El nombre del gato es Snowball y su edad es de 5 años. Aquí podemos ver que Manchitas está comiendo pollo y camina, y el gato Snowball está comiendo pescado y también está caminando. Y de esa forma podemos instanciar un montón de objetos de animales que, ojo, cumplan con estos métodos de acá. Ok, interesante. Eso por un lado. Ahora, vamos a ver este tema del encapsulamiento. Porque como les dije hace un momento, si bien Python no tiene la función de poder reconocer, o nosotros no podemos decirle explícitamente que este atributo, que este método va a ser privado, público o protegido, sí que podemos usar una convención que, bueno, es conocida ampliamente por los programadores de Python, para decir que esta clase está utilizando atributos y métodos que son, bueno, privados, públicos, protegidos, etc. ¿Ok? Y esa convención es la siguiente. Vamos a volver a esta clase animal. Y la primera convención es cuando queremos decir que este atributo es protegido, protected. Y simplemente lo que hacemos para lograr esto es utilizar un guión bajo en la referencia dentro de la clase. En este caso en self. Y el atributo. Usamos un guión bajo antes del nombre del atributo. Y de esa forma ya le estamos diciendo a la clase, o bueno, no necesariamente a la clase, sino a las personas que vean este código, que este atributo es un atributo protegido y que solamente debería ser accedido por la clase y por la subclase que tenga esta clase, que ya veremos más adelante qué es esto de las subclases. Ahora, hay ciertas formas que también, otras formas que podemos hacer para decir que este atributo simplemente puede ser accedido por esta clase o por subclases, y evitar que sea accedido por el objeto en sí que instancia de esta clase. Que estas formas son un poquito más complejas, ya que utilizamos unas funciones especiales que ya las veremos pues más adelante seguramente. Por el momento vamos a mantenernos con el conocimiento de que este guión bajo es una convención que le dice a la gente que programe esta cosa que este atributo es protegido. Entonces, por lo tanto, cada vez que queramos referirnos a este atributo, pues ponemos un guión bajo. Pero claro, si nosotros, por ejemplo, en este mensaje de acá, vamos y decimos, de hecho me acabo de dar cuenta que Python efectivamente sí reconoció esto. Pues sí, y ojo a eso. Aparentemente Python sí que está reconociendo que esta convención es de un atributo protegido. Esto no lo sabía. No sé si haya sido implementado en versiones más recientes de Python. Y podemos hacer lo mismo pues con los métodos. Si ponemos guiones bajos aquí en estos métodos de acá, guardamos el programa y por ejemplo probamos, aquí ponemos doc. Bueno, de hecho aquí sí que podemos acceder. Ahora sí que apareció age y name. What? Eso significa que efectivamente Python aún no puede reconocer que estos atributos son protegidos. Sin embargo, como les dije, al ser esto una convención, entonces nosotros como programadores deberíamos venir acá y decir, ok, este atributo es protegido, por lo tanto yo no debería hacer esto de acá, ¿vale? Pero bueno, en este caso, como son atributos que sí podríamos acceder a ellos desde el objeto, porque son nombre y edad, pues tampoco, de momento no es nada que no deberíamos cambiar. Entonces sí que podemos cambiarlo. Y ahora, ¿cómo modificamos un atributo? Muy sencillo. Digamos que en este mensaje estamos poniendo, este mensaje de acá, perro se llama Manchita, se tiene 6 años, tal. Pero resulta que de repente en una de esas
nosotros vamos y decidimos cambiarle el nombre a este perro. Y para cambiarle es muy fácil. Ponemos el objeto, punto, el nombre del atributo, igual a, y el nombre atributo. Bueno, aquí no es H, es name realmente. Y ahora vamos a decir que se va a llamar Nieves, por ejemplo. ¿Ok? Otro nombre de un perro. Y de hecho, digamos que incluso ya pasó un año, ya no tiene 6 años, sino que ahora tiene 7. Igual a 7. Entonces, cuando nosotros vamos y escribimos este mismo mensaje, vamos a comentar todo esto para que no se confunda. Eso también. Nos daremos cuenta lo siguiente. ¿What? Ah, vale, perdón. Esto debería borrarlo porque ya lo cambié hace un momento. Ahora sí. Nos damos cuenta de que el primer mensaje dice lo que ya vimos antes. El nombre es Manchitas, tiene 6 años. Pero de repente le cambiamos los atributos, los valores de los atributos. Y ahora dice que se llama Nieves y tiene 7 años. Y ya está, así de fácil y sencillo podemos cambiar los atributos dentro de Python. Ahora, eso está genial. Pero dentro de otros lenguajes de programación como Java, por ejemplo, el encapsulamiento, mejor dicho, va un poco más allá y nos da la posibilidad de usar funciones específicas para poder setear y obtener estos atributos. Setear es lo mismo que modificar los atributos, ¿ok? Y estas funciones especiales, esos métodos se llaman get y set, ¿ok? Y justamente sirven únicamente para poder acceder a estos atributos, ya sea con el método get para acceder a ellos y obtenerlos, o con el método set para poder modificar su valor. En Python no hay explícitamente una función o unos métodos que sean así. Si se dan cuenta, para simplemente acceder al método, pues accedemos directamente con punto y al atributo, con punto y el nombre del atributo. Y para setear otro valor del atributo, pues lo hacemos también directamente con punto y el nombre del atributo. Lo cual, en cuanto al encapsulamiento, pues no es del todo correcto, porque estamos modificando directamente estos atributos. Para ello sí que podríamos o bien crear una función que, por ejemplo, se llame get, digamos, name, que lo único que va a hacer es retornar self.name. Y también podríamos crear otra función que se llame set, otro método, mejor dicho, que se llame set-name, que lo único que va a hacer es lo que acabamos de hacer, self.name igual a name, y aquí de hecho vamos a poner como vamos a poner a name como argumento de la función para que este nuevo valor se actualice en self.name. Y de esa forma, en vez de acceder directamente a los atributos, lo que hacemos es, por ejemplo, aquí en vez de poner doc.name ponemos doc.getName y listo. Y aquí en vez de doc.h, bueno, nos daría falta crear otra función para h. Y aquí en vez de doc.name pondríamos .setName y aquí le ponemos el nombre que va a ser Nieves. Y esto lo borramos. Y estaríamos haciendo exactamente lo mismo que hace un momento. Y esta es una muy buena forma de poder asegurar o proteger más nuestros atributos y evitar acceder a ellos de manera incorrecta. Ahora, esta es una forma de hacerlo. Ahora, hay otra forma de hacerlo que es con unos métodos especiales que se llaman decoradores, que precisamente nos ayuden a poder también setear los valores de los atributos y obtenerlos. Pero eso también lo veremos más adelante. De hecho, probablemente lo veamos cuando veamos el tema de decoradores, porque eso es otro tema aparte. Sin embargo, quédense con el concepto de que en cuanto al encapsulamiento, de nuevo, el encapsulamiento es el límite que le ponemos a los programadores o a los usuarios para poder acceder a los atributos y métodos de una clase. Usar getters y setters, eso también es otra forma de llamar a estos métodos especiales, nos ayudan a poder acceder a los atributos no de manera directa, sino digamos que a través de un filtro o de una interfaz antes de poder acceder a los propios atributos y métodos. Pero solo atributos, en este caso los métodos no, porque son otra cosa. Ok, de momento vamos a
quedarnos con la manera un poco tradicional y no muy correcta, pero de momento para iniciar pues no está mal. Entonces estaba con el tema de las convenciones de los atributos protegidos, privados y demás. Ok, ya vemos que para decirle a esta clase que este atributo es privado, perdón, es protegido, lo hacemos con el guión bajo. Ahora, para decirle que es un atributo privado, es decir, que solamente la clase, nada más que la clase puede acceder a él, básicamente ponemos 2 guiones bajos. Y ya está. Así de simple. Ponemos 2 guiones bajos y de esa forma le estamos diciendo a la clase que efectivamente este atributo es privado. Por lo tanto, ni los objetos que se instancien de esta clase ni las subclases pueden utilizar esos atributos y acceder a ellos. Bueno, técnicamente sí pueden, pero ya saben, es una convención que debemos tener en mente, ¿vale? Dejen poner esto acá. De esa forma, de hecho, déjenme probar algo, simplemente para ver qué onda. Esto lo voy a comentar un momento. Vamos a ejecutar el programa. Ok, vale. Vale. Aparentemente, bueno, aquí sí que puedo acceder, pero si yo ejecuto el programa, déjenme ver algo. Sí, todo está bien, solamente quiero asegurarme. Sí, efectivamente todo está bien. Pero si yo ejecuto el programa, ahora sí que me da un error Python, me dice, oye, el atributo name, _name del objeto animal no existe. Yo no sé qué onda, de qué me estás hablando. Y es que aunque por alguna razón con los atributos protegidos no me dio este error, aunque debió haberlo hecho, con los privados sí que está funcionando bien. Me está tirando un error y me está diciendo que no conoce de el _name porque efectivamente es un atributo privado y el objeto no debería conocer de él. Y justamente por eso me está dando este error, lo cual está bien. Vamos a probar con los métodos. De igual manera vamos a decir que estos métodos son completamente privados. Vamos a descomentar esto de acá. Vamos por aquí los guiones bajos, simplemente para probar. Bueno, claro, si me da este error no va a ejecutar. Vamos a comentar esto también. Y efectivamente, funciona también con los métodos. Ok, entonces esta convención ya no solo es una convención, sino que también sirve dentro de Python. El propio Python está identificando que estos atributos y estos métodos, al ser privados, pues no pueden ser usados fuera de la clase en un objeto. Ok, lo cual está genial. Y de nuevo, esto es perfecto para el tema del encapsulamiento dentro de la programación de objetos en Python. Listo, amigos míos. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a descomentar esto para volver a nuestra forma original. Y ya está. Y de esa forma pues tenemos este programa de acá, que como digo es bastante sencillo de entender. En resumen, tenemos una clase que es como un molde, que se llama animal, del cual podemos crear diferentes objetos, ya sea un perro, un gato o cualquier otro animal que esté dentro de esta clase, siempre y cuando ese animal, ese objeto tenga los atributos que necesita esta clase y tenga la posibilidad de realizar los métodos que exige esta clase. Entonces dentro de esta clase podemos crear un constructor, el cual es una función especial que nos permite instanciar objetos en base a atributos. No es obligatorio crear un constructor dentro de una clase en Python, pero si tu clase requiere de atributos, pues obviamente debes hacerlo. Y para referenciar los atributos dentro de la clase usamos la palabra reservada self, punto y el nombre del atributo que le pasemos al constructor. Y los métodos
cada uno de los métodos que creamos dentro de la clase pues también necesitan de la palabra self junto a los diferentes argumentos que requiera este método, si es que lo requiere, obviamente. Y listo, y podemos instanciar objetos de manera muy sencilla, simplemente llamando al nombre de la clase, paréntesis, y los atributos que requiera. Y para acceder a los atributos, pues usamos el nombre del objeto, punto, el nombre del atributo. Y para poder modificar esos atributos, hacemos lo mismo, pero igual y un nombre, un nuevo valor que le queramos dar a los atributos. Esto no es del todo correcto, ya que estamos accediendo directamente a los atributos y los estamos modificando u obteniendo, y más bien deberíamos utilizar funciones que sirvan como interfaz o como intermedio entre el objeto y el atributo en sí. Estas funciones se llaman getters y setters. Y ya está. Eso en resumen es la programación del objeto, la programación orientada a objetos, perdón, que hoy no sé hablar, de verdad, a un nivel ultra básico. Como les dije al inicio, voy a partir este tema en varios capítulos, no sé cuántos, pero que van a abordar varios de los conceptos más importantes dentro de la programación orientada a objetos, como por ejemplo, ¿qué es eso de la subclase? ¿Cómo que hay subclases? O sea, hay clases que vienen de clases más grandes. ¿What? Pues sí, justamente esa es pues una de las definiciones de subclase, pero ya lo veremos más adelante. Y listo, simplemente para terminar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a main, vamos a importar vamos a poner from la carpeta modules.elejemplo1. Vamos a importar a nuestra clase armor, en donde vamos a ¿qué les parece si creamos una función main? No, mejor dicho, vamos a crear una función instance example, mejor dicho, la cual simplemente va a instanciar un objeto que va a ser un ejemplo, que básicamente vamos a copiar este de aquí de momento, y vamos a copiar esto de acá y esto de acá. Y ya está. Esto lo borramos. Y aquí vamos a ver un salto. Uy, ¿qué fue eso? Un salto de línea. Y aquí creamos a nuestro main, el cual simplemente va a llamar a esta función que va a instanciar el ejemplo. Y aquí vamos a llamar a nuestro entry point. Vamos a poner if name equals main. Ejecutamos a main, que es la función principal. Entonces vamos a probar que esto funcione. Simplemente Python. No, de hecho, ¿dónde estaba esto? En PO, ¿verdad? Vamos a volver a PO. Python main.py. Y para aquí olvidé seguramente hacer algo. Efectivamente, esto acá. Voy a borrar esto. Y aquí estamos. Y ya está. Un momento, ¿hay más? Ah, claro, es que se ejecutó. Esto vamos a borrar para que esto quede limpio. Simplemente era para mostrar los ejemplos. Y ahora sí, ahí estamos. Y ya está, amigos míos. Eso en cuanto a la programación orientada a objetos, capítulo 1. Bueno, capítulo 1 dentro del resto de capítulos que ya tengamos en el curso de Python. Nada, espero que les haya gustado este capítulo para los que, bueno, lo vieron en directo. Y si no lo vieron, como les dije, pueden ver el video en YouTube, que lo voy a subir pues en esos días. Y si no conocen mi canal de YouTube, pues el enlace debe estar por ahí en alguna parte de mi canal de Twitch. Y nada, espero que les haya gustado muchísimo este directo. Para la gente que lo vio, muchas gracias por quedarse aquí en este directo, se lo agradezco un montón. Espero que tengan una muy buena noche, una muy buena semana, porque ya mañana empieza otra nueva semana y de hecho empieza un nuevo mes, así que espero que tengan un excelente mes. Y eso, espero que les haya gustado este directo, como les digo, y nada, nos vemos en la próxima con más Python, más curso intermedio. Nos vemos en la próxima, amigos míos. Cuídense mucho, adiós. Los dejo con esta canción muy relajante.
Iba a decir muy divertida, pero no, es relajante más que divertida. Nada, cuídense mucho. Bye.